La subasta terminó. Solo quedó la mujer maltratada y golpeada, y solo un hombre pagó por ella. Antes de entrar en la historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Gaines Hollow, frontera texana, verano de 1882. Jonas Hale no solía bajar al pueblo si no era estrictamente necesario. Provisiones, herramientas, quizá enterarse de algo si los caminos no estaban anegados. Prefería el silencio. Su cabaña estaba a unas 10 millas al oeste de Gaines Hollow, oculta tras un cerro, junto a un arroyo seco donde nadie pasaba. Vivía solo allí, desde que su hermano menor murió en una emboscada de los comanches durante la guerra. Jonas había salido a una misión de reconocimiento ese día, a unas 5 millas. Cuando regresó, solo encontró ceniza, sangre y un silencio insoportable. La culpa se le incrustó más que cualquier herida. Esa mañana no pensaba quedarse. Solo iba por clavos, harina y tabaco en la tienda del pueblo. Pero al volver al caballo oyó algo. Voces detrás de una cantina. Voces duras, burlonas, sucias. De esas que no encajan en ningún pueblo, ni siquiera en un sitio como Gaines Hollow. Rodeó por el callejón. Lo que vio le revolvió el estómago. Habían montado una tarima con cajas de madera. Antes, hubo allí 6 personas. Se notaban las marcas de sogas en los postes y manchas oscuras en la tierra donde alguien escupió o sangró. Ahora solo quedaba una mujer, blanca de unos 20 y tantos, cuerpo lleno, caderas anchas, pecho firme. Pero su postura hablaba más claro. Ya no estaba de pie para exhibirse. Los hombros caídos, el brazo derecho sujetando las costillas, como si intentara evitar que algo roto se le deshiciera. El cabello largo enmarañado le cubría un lado de la cara, el otro lado amoratado hasta el hueso. Tenía el labio partido. Respiraba por la boca lenta y superficialmente. Vestía un atuendo de gamuza, de esos que imitan ropas indígenas, pero mal cortado, se le pegaba al cuerpo donde no debía. El escote estaba desgarrado, abierto bajo un pecho. Una costura rota dejaba ver el muslo arañado y la forma de la pierna. Jonas observó, callado, quieto. La gente ya empezaba a dispersarse. La mayoría de comerciantes, mineros y vaqueros ya habían elegido a quién se llevaban. Desde la cantina salía risa borracha. Esa mujer, ella, no había sido escogida. No por falta de atractivo. Su cuerpo aún golpeado hacía volver miradas, pero estaba marcada como mercancía rota. Por cómo se sostenía la sangre reseca en la frente, la mirada perdida. Pero Jonas vio otra cosa. Todavía se mantenía en pie. Eso decía algo. Significaba que aún no se había rendido. El tipo de la recompensa, de pie junto a ella, levantó la vista cuando Jonas se acercó. Sonreía con dientes manchados de tabaco. No te tenía por hombre de gustos finos. Hale soltó con sorna. La quiere, se sale barata. $5 con 2 reales. Última oferta. Jonas no respondió. Se limitó a mirarla. Ella no le sostuvo la mirada. Temblaba. No mucho, pero sí lo suficiente. Los pies descalzos se movieron apenas sobre el polvo. La muñeca izquierda estaba atada a un poste. El hierro le apretaba la piel, ya amoratada. Jonas distinguió marcas antiguas en los tobillos apenas visibles y otras nuevas arriba de la clavícula. Ella seguía mirando al suelo, el cabello cubriéndole los ojos. Pero tenía la mandíbula tensa. Miedo, eso sí tenía. Era evidente, pero no suplicaba. Ya no, no después de todo lo que le habían hecho. Jonas sacó un fardo de tela del bolsillo del abrigo lleno de monedas de plata, ya contadas. El tipo arqueó una ceja, pero no protestó. Jonas dejó el paquete en su mano y esperó mientras buscaba la llave. Ella
Se estremeció cuando el candado hizo clic. La cadena cayó sobre la tarima. No se movió enseguida. Solo se tambaleó un poco, ajustando su equilibrio. Y levantó la vista un instante. Sus ojos entre verde y avellana se encontraron con los de Jonas. Estaban hinchados pero lo bastante limpios. Él vio confusión, miedo y algo más, algo cansado y callado, pero aún con vida. Jonas se quitó el abrigo y se lo colocó sobre los hombros. Ella se puso tensa, casi se echó atrás, pero no lo hizo. Lo sostuvo cerrado con la mano buena aferrada al cuello de la prenda. Jonas dio un paso atrás. «Vamos», dijo. Una sola palabra, plana y serena. Ella dudó, miró alrededor. Ya nadie prestaba atención. Un tipo resopló con desprecio y dio la espalda. Entonces ella bajó de la tarima. Caminaba con dificultad. Jonas notó cómo fruncía el ceño al pisar la grava. No pidió ayuda. Él no la ofreció. Pero aminoró el paso y dejó que ella marcara el ritmo. Caminaron juntos por el pueblo en silencio. La cantina quedó atrás vacía. Algunos curiosos los miraron cuchicheando. Un sujeto soltó algo vulgar entre dientes. Pero Jonas no se detuvo y nadie se atrevió a seguirlos. Al llegar donde estaba su caballo amarrado en el borde del pueblo, Jonas se detuvo. Se volvió hacia ella. «¿Sabes montar?» Ella asintió apenas. Él no la alzó, solo le ofreció la mano para que se apoyara. Ella la tomó, se sujetó al arzón y se subió con esfuerzo, las piernas temblándole. Él montó detrás, sosteniendo apenas las riendas. Ella se inclinó hacia adelante manteniendo el abrigo bien cerrado sobre su cuerpo. No intercambiaron palabra. Ella no preguntó a dónde iban. Cabalgaron más de una hora. El sol ardía sobre sus cabezas. El polvo se elevaba en espirales lentas a su paso. En un momento, su cuerpo se ladeó a punto de caer, pero se sostuvo. Jonas no dijo nada. Cuando la cabaña apareció a lo lejos, pequeña, desgastada, con un ahumadero al costado y un corral para 2 caballos, él desmontó primero y alzó la mano. Esta vez ella aceptó la ayuda con cuidado, evitando caer. Sus pies descalzos tocaron la tierra. Las piernas le temblaban, pero se mantuvo. Él abrió la puerta y la sostuvo. Ella entró. Al principio la oscuridad la envolvió fresca y tranquila. Una mesa, una catre, una chimenea de piedra con leña apilada al lado. El aire olía a cuero, sudor y tierra seca. Se quedó en medio de la habitación aferrada al abrigo. Jonas no le hizo preguntas ni le dio explicaciones. Sirvió agua en un vaso de lata, lo dejó sobre la mesa y salió a desensillar al caballo. Al regresar, ella estaba sentada en silencio, aún sujetando el vaso, aunque ya casi lo había vaciado. Sus ojos lo seguían atentos, sin pánico. Él se quitó el sombrero, lo colgó en una estaca, se sentó del otro lado de la habitación. Ninguno habló. Ella no pidió su nombre. Él tampoco preguntó el de ella. Solo permanecieron allí respirando en ese espacio callado, donde algo humano empezaba a instalarse otra vez. Ella no durmió esa primera noche, no del todo. El catre que Jonas le ofreció estaba en la esquina justo bajo la única ventana. Una manta delgada de lana la cubría y el abrigo que él le había puesto antes yacía doblado a sus pies, aunque no recordaba haberlo hecho. Permanecía acurrucada de lado, los brazos aún contra las costillas, el rostro vuelto hacia la pared. Sus ojos siguieron abiertos en la oscuridad, parpadeando lento, seco, fija la mirada en las vetas de la madera. Cada crujido de la cabaña, cada ruido afuera la hacía estremecerse por dentro, sin un solo sonido, pero tampoco lloró. No le quedaban fuerzas para eso. Jonas casi no había dicho palabra desde que llegaron. Atizó el fuego, preparó café, se sentó en la silla junto al hogar sin decir nada. Más tarde, se recostó en el suelo cerca de la puerta, estirando su cuerpo largo
y apoyando la espalda en la pared. No le ofreció. El catre no intentó hablar, ni siquiera se quedó lo bastante cerca como para que ella oyera su respiración. Recordaba haberlo mirado una vez solo para descubrir que él ya tenía los ojos cerrados. El silencio entre ellos era denso, y tampoco era reconfortante. Simplemente estaba. A la mañana siguiente, ella se movió primero. Todo el cuerpo le dolía. Las costillas palpitaban, la cadera resentida por haber estado recargada tanto tiempo contra el poste el día anterior. Se incorporó con una mano despacio, insegura, y se quedó quieta. Al otro lado de la habitación, Jonas ya no estaba. La puerta seguía abierta y la luz de la mañana entraba a lo largo del piso de madera. Una brisa fresca recorría el ambiente. Miró alrededor, sin cadenas, sin sogas, sin candados, sin voces. Pasaron unos segundos antes de que se moviera. Se levantó con cuidado, tanteando el equilibrio. La pierna derecha aún le temblaba un poco, pero lo logró. Con ambas manos, se sujetó la manta más fuerte al pecho, recordando cuán expuesto seguía ese vestido rasgado. Buscó el abrigo y se lo echó de nuevo sobre los hombros. Vio un lavabo en un estante cerca del fogón. Había un balde de agua a un lado, jabón, un trapo limpio. El estómago se le revolvió. Tocó el trapo con los dedos. Detrás de ella, unas pisadas sonaron sobre la tierra seca. Se le detuvo el aliento, la puerta crujió. Jonas entró. Ella se volvió bruscamente hacia la pared, apretando más el abrigo con las manos. Él se detuvo al ver que estaba de pie. Su mirada no bajó de los hombros de ella. Solo asintió una vez sin decir nada y cruzó la puerta dejando una taza de lata con algo caliente sobre la mesa. Ella lo observó, el corazón aún desbocado. Jonas no la miró. Solo fue hasta el fogón, tomó una olla chica y empezó a calentar lo que había dentro. El fuego chisporroteaba bajito. Ella dio un paso, luego otro, y se sentó en la mesa. La bebida era café amargo caliente. Le quemó la lengua, pero algo se le acomodó en el pecho. Pasaron unos minutos. Finalmente habló. Su voz era áspera, baja. ¿Vives aquí solo? Jonas no levantó la vista. Sí. ¿Por qué? Removía la olla con calma. El pueblo no era para mí. Ella esperó, pero él no agregó más. Volvió a beber con los dedos apretados alrededor de la taza. ¿Conocías a esa gente? Al tipo del pueblo no. Silencio otra vez. Quiso seguir preguntando. Quería entender qué clase de hombre sacaría monedas de plata de su abrigo para pagar por alguien como ella. Alguien rota, pero no encontraba las palabras. Aún no. En su lugar soltó lo que le había estado pesando en la garganta desde la tarde anterior. ¿Por qué lo hiciste? Jonas no respondió enseguida. Dejó la cuchara, se giró por fin hacia ella. Su rostro no era blando, tampoco cruel, solo cansado. Encogió los hombros. Parecía injusto. Que te dejaran allí así. Ni siquiera sabías cómo me llamaba. No. Ella lo miró fijo. Él no se inmutó. Ella se recostó en la silla. El café ya no quemaba tanto. Los hombros le bajaron un poco. Aún así, sostenía el abrigo cerrado sobre el pecho. Él se acercó despacio. Ella se puso tensa. Él se detuvo a unos pasos y se agachó junto a su silla. Miraba el brazo que ella mantenía pegado a las costillas. «Necesito verlo», dijo. Ella bajó la mirada. «No te tocaré si no me lo permites». Sus labios se entreabrieron. Dudó. Luego asintió apenas. Él levantó con cuidado el borde del abrigo, la mano firme, pero lenta. Apartó el vestido rasgado de su costado. Ella soltó el aire de golpe. Sus ojos recorrieron la piel. Moratones violáceos, hinchazón profunda. «No está roto», murmuró. «Solo está estrellado. Feo». Alargó la mano hacia la mesa y tomó una latita de ungüento.
Esto va a arder. Ella no dijo nada, solo asintió otra vez. Cuando sus dedos tocaron la piel, ella respiró fuerte. Pero no se apartó. Sus manos eran cálidas, ásperas, no dulces, pero sí atentas. Sin dudarlo. Aplicó el ungüento en su costado. Luego envolvió su torso con una venda de lino bien ajustada. La anudó en la espalda firme. Al terminar, se puso de pie. «Puedes lavarte. El agua está limpia. Te espero afuera». Dejó la puerta entreabierta al salir. Ella se levantó. La pierna respondía mejor. Caminó hacia el lavabo. El trapo se tiñó oscuro las primeras pasadas. Se frotó el rostro, el cuello, los brazos. También la parte interna de los muslos. Le temblaban los dedos todo el tiempo. El estómago le rugía hueco bajo. No sabía qué vendría después. No sabía si ese hombre esperaba algo. Tampoco entendía qué era ese lugar. Un sitio de paso. Una pausa antes de lo inevitable. Pero en ese momento estaba limpia, vendada, y nadie la había tocado sin permiso. Por primera vez en semanas, quizá más pudo respirar sin encogerse. Se secó las manos. Se volvió a sentar. Esperó. Al rato Jonas volvió. Traía un cuenco con algo caliente. Frijoles en su mayoría. Lo colocó frente a ella. Ella lo miró. «Soy Clara», dijo. Él asintió una sola vez. Jonas. Comieron en silencio después. Pero esta vez el mutismo no era por miedo. Era otra cosa. Algo más firme. No era alivio. Todavía no. Pero sí el principio. Llovió a la mañana siguiente. No fuerte. Solo lo justo para perfumar el aire y dejar brillo en la tierra. El techo de la cabaña repiqueteaba con suavidad, como suele hacerlo el zinc viejo cuando lo toca el agua tibia del sol. Clara se sentó junto a la ventana, envueltita en una cobija raída. Los pies aún desnudos descansaban sobre el borde del banquillo. El abrigo que Jonas le dio colgaba del respaldo de la silla, doblado con cuidado, no aferrado. El vestido rasgado había sido lavado la noche anterior, colgado cerca de la estufa, ya seco, pero desgastado en los hombros y más abierto que antes. Aún así lo usaba porque era lo único que tenía. Jonas no le había hecho preguntas y ella tampoco dio respuestas. Pero el silencio, cuando se alarga demasiado, empieza a pesar. Ella no sabía cuánto tiempo más él permitiría que se quedara. Tampoco sabía si él esperaba algo de su parte. Sin embargo, había algo en su forma de ser sencilla, atenta, sin prisas, que le hacía pensar que no estaba aguardando una deuda. Le había dado de comer. Le curó las costillas otra vez esa misma mañana sin emitir palabra. Dejó una camisa limpia al borde del catre, pero no le insistió en que se la pusiera. Le dio espacio. Curiosamente, eso la desconcertaba más que si él hubiera exigido algo. «¿Quieres que te ayude con algo?», preguntó de repente. Él estaba cerca de la mesa revisando una correa de la brida. Levantó la vista, pensó un momento. «Sabes de caballos no, pero puedo aprender». Él asintió con la cabeza, señalando la ventana trasera. «Entonces ven al establo conmigo. Sostén la puerta mientras traigo a la yegua». Ella se levantó con una mueca. El dolor era menor ese día, pero seguía ahí. Ajustó mejor la manta y lo siguió afuera. El aire estaba húmedo. El suelo absorbía sus pisadas con suavidad. El establo estaba a unos 100 metros de la cabaña. La puerta, algo vencida, seguía firme. Dentro olía a heno, polvo, cuero y bestias. Un aroma que de algún modo reconfortaba. Jonas abrió el corral lateral y guió a la vieja yegua a la zana del ronzal. Clara se paró junto a la verja esperando su indicación. «Está tranquila», dijo él, «pero no te le acerques mucho. La trataron mal antes de que yo la comprara. Se asusta fácil». Clara miró a los ojos del animal. «Lo entiendo». Jonas notó eso,
No dijo nada, pero su mirada se detuvo un instante más en el rostro de ella antes de volver al ronzal. Trabajaron en silencio. Clara mantuvo firme la puerta. La yegua resopló, pero no se resistió. Jonas se movía con calma, acostumbrada, sujetando la cuerda, cepillando el pelaje. Clara lo observaba atenta al ritmo de sus manos. Cómo no apuraba ni forzaba nada. Después, mientras regresaban la yegua al establo, Clara preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?» «6 años», respondió él. «Llegué después de la guerra». «¿Peleaste?», dudó. «Fui explorador, caballería, regimiento de Texas». Ella esperó alguna palabra más, pero fue todo lo que él ofreció. «¿Vives solo?» «Sí». «¿No tienes familia?» Un silencio. Tenía un hermano, más chico. Trabajaba en un rancho. Murió mientras yo patrullaba. Ella lo miró. «Lo siento». Él asintió con la cabeza. «Fue hace mucho, pero gracias». Terminaron con la yegua y salieron del establo. La lluvia había cesado. El sol asomaba por partes, el vapor se levantaba del suelo. Clara se abrazó a sí misma. La tierra mojada olía a salvia y lodo. Le trajo a la mente un sendero de carretas. Jonas notó algo en su expresión. «¿Hacia dónde ibas antes?». No respondió de inmediato. Fijó la vista en el horizonte entrecerrando los ojos. «Mi tío me llevaba al oeste. Decía que allá había trabajo. Nunca supe exactamente dónde. Había hombres armados esperándonos a medio valle». Jonas no la interrumpió. Se llevaron la carreta. Mataron una de las mulas solo por verla caer. Mataron a mi tío. Después de eso, su voz se desvaneció. «No recuerdo todo. Me pasaron de mano en mano, amarrada casi todo el tiempo». Su voz no se quebró. Lo decía con frialdad, como quien recita un parte. Pero sus manos se aferraban al marco de la puerta del establo. «Creí que ya nadie me veía como persona». Jonas la miró. «Sí lo eres». Ella asintió una sola vez. La garganta le trabajaba. «Gracias por haberme comprado». «Aunque no fuera con esa intención». «No lo fue», dijo él. «Pero no me arrepiento». Caminaron de regreso a la cabaña. Ella se movía con más firmeza ahora. Adentro él preparó algo de comer. Pan duro remojado en estofado, un huevo frito más café. Esta vez ella comió sin dudar. Él lo notó. Al terminar de recoger los platos, ella se puso de pie y miró alrededor. «Hay un lugar donde pueda dormir que no sea tu catre». Él ladeó la cabeza. «Armaré un lecho junto al fuego esta noche. Tú quédate allí». Ella frunció el ceño. No era eso lo que quería decir. «Lo sé», respondió él. «Pero así será». Ella no discutió. Esa noche volvió a lavarse. Se puso la camisa limpia que él le había dejado. Le quedaba grande, así que la ajustó a la cintura con un trozo de mecate. Su vestido lo dobló con cuidado y lo dejó a un lado. Tenía olor a humo y sangre seca. No quería volver a ponérselo. Al recostarse lo miró desde el catre. «¿Tienes planes para mí, Jonas?». Él alzó la vista desde el fuego. No respondió. «No eres un encargo ni una deuda». «Entonces, ¿por qué me dejas quedarme?». Él se inclinó hacia adelante. Las llamas del hogar delineaban con sombras los rasgos duros de su rostro. «Porque necesitabas un lugar donde caer». Ella lo miró largo rato. Luego se volvió hacia la pared. Él observó cómo sus hombros apenas se aflojaban cuando ella se durmió. Esa noche, por primera vez, no se estremeció en sueños. Los días fueron pasando despacio, marcados por la rutina de los quehaceres, el chasquido del fuego y ese modo silencioso en que la tierra pasaba del calor al frescor. Las mañanas llegaban con sol tenue y neblina cerca del establo. Las noches traían aullidos de coyotes a lo lejos. La vida en los márgenes de la frontera no era apresurada, pero para Clara esa calma resultaba extraña, nueva.
Se quedó una semana entera. Cada amanecer Jonas salía temprano a revisar el cercado o a cabalgar hasta la loma del sur para vigilar el ganado. Siempre volvía. Nunca decía a dónde había ido, salvo que ella lo preguntara. Y aún así, solo con palabras sencillas. Clara se dedicaba a limpiar, barrer la cabaña, lavar la poca ropa que había, cuidar la pila de leña. Cuando pudo mantenerse de pie por más tiempo, comenzó a ayudarle con las sillas de montar, a acarrear agua, a revisar los frijoles secos, buscando gorgojos. No porque él se lo pidiera. Jamás lo hacía. Lo hacía porque le daba algo que sentir suyo, algo propio. El silencio entre ellos se volvió menos áspero, familiar, aunque no borraba del todo las preguntas. Una tarde, mientras ella estaba sentada en los escalones del porche, trenzándose el cabello aún húmedo después del baño, lo observó trabajar junto al corral. El viento levantaba polvo en el patio. Él se movía despacio, cargando ligeramente la pierna izquierda. No lo había notado los primeros días, pero ahora era claro que cojeaba un poco. No tanto como para llamar la atención, pero lo justo para que adaptara su forma de girar, para que bajara del riel con más cuidado. Ella se levantó y cruzó el patio. Él oyó sus pasos. No levantó la cabeza. «Tu pierna», dijo ella. «¿Qué te pasó?» «Una bala», respondió él. «Hace años, en la guerra». Él asintió. Ella se recargó en la cerca. «¿Nunca te lo arreglaron?» Salió la bala. No entró hondo, pero dejó lo suyo. Desde entonces caminó chueco. Ella miró sus manos, fuertes, endurecidas. Uno de sus dedos tenía una curva leve que nunca se enderezó. «Aún eres joven, para alguien que se ve tan gastado». Él soltó una risa seca breve. «Supongo que me lo gané». Ella bajó la vista. Apretó los dedos contra la madera. «Yo también». Él se volvió, lento, con intención. Sus miradas se cruzaron. Él no dijo nada. Ella dudó. «Jonas, si alguien viniera buscándome, ¿qué harías?» Él no parpadeó. «No le perteneces a nadie. No fue lo que pregunté. Si vienen a hacerte daño, no se van caminando». La forma en que lo dijo, serena, sin emoción, le revolvió el estómago. No por miedo, por el raro consuelo que sintió. Bajó la cabeza, tragó saliva. Él la seguía observando. «¿Aún piensas que voy a pedirte algo?», dijo él. «¿No lo harás?». «No». Ella asintió despacio, los labios apretados. «Entonces, ¿por qué sigo sintiendo que te debo algo que no puedo pagar?» Jonas desvió la mirada hacia los cerros. «Quizá no lo pienses como deuda. Solo trata de seguir siendo humana». Esa noche volvieron a cenar juntos. Ella se sentó más cerca que antes. Las vendas de sus costillas ya se las había quitado 2 días atrás. Los moretones iban tornando amarillo. La cojera casi había desaparecido. Después de cenar, mientras Jonas afilaba un cuchillo junto al fuego, ella se quedó de pie junto al hogar mirándolo. «¿Alguna vez te casaste?», preguntó. Él alzó la vista. «No». «¿Por qué no?». Hizo una pausa. «Nunca fui el tipo de hombre por el que una mujer se queda». Ella ladeó la cabeza. «Eso le toca decidirlo a ellas». Él no respondió. Ella se acercó despacio, se detuvo a unos pasos. Su voz bajó. «¿Crees que aún valgo algo?». Él la miró otra vez. «No eres algo, Clara. Eres alguien». Se le cortó el aliento. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el roce suave de la piedra húmeda contra el filo antes de que él dejara el cuchillo a un lado. Ella se acercó un paso, extendió la mano con duda, con cuidado, y le tocó el hombro. Su cuerpo se tensó apenas. Luego se quedó quieto. «No sé qué estoy haciendo», dijo ella, «pero sé que aquí no siento miedo». Su voz fue baja. «Eso basta». Durante un largo rato ella permaneció allí con la mano apoyada en su brazo. Él no se apartó. Tampoco la atrajo hacia sí. Pero cuando la mano de ella empezó a temblar,
La cubrió con la suya. Cálida, firme, segura. Sus dedos se enredaron con los de él despacio. Esa noche no se dijeron más palabras. Ella durmió mejor, no junto a él, pero tampoco lejos. Ya no escuchaba pasos en sus sueños. Y cuando amaneció, ya estaba despierta vestida, esperando junto al establo. Preguntó qué hacía falta hacer. Él no cuestionó nada. Solo le pasó el balde para alimentar. Trabajaron juntos toda la mañana. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era un muro. Ahora era un refugio. Pasaron 3 semanas más. Para entonces Clara ya tenía un ritmo. Se levantaba antes que el sol, se ponía la camisa extra de Jonas y una falda que él mismo había cortado y cosido con sacos de harina, y salía al aire frío de la madrugada para encender el fuego. Barría el piso, alimentaba las gallinas, ponía a hervir café. Jonas se ocupaba de los caballos o cabalgaba hasta la loma a revisar cercas. Al regresar, trabajaban lado a lado tranquilos en sincronía. Seguían sin hacer promesas, sin exigencias. Pero el espacio entre ellos ya no era el mismo. Ella ya no se encogía al verlo pasar. Ya no dormía hecha un ovillo. Y Jonas ya no se quedaba lejos cerca de la puerta. Ahora dormía adentro sobre el suelo junto al fuego. Aún separados, pero ya no distantes. Una mañana Clara estaba adentro cepillándose el cabello frente al espejo que Jonas había colgado para ella. Su rostro se veía distinto ahora, menos inflamado. El color había regresado a sus mejillas. Los moretones casi habían desaparecido, aunque aún quedaba una marca tenue en la mandíbula. Alzó la mano y la tocó con la yema de los dedos. Ya no se sentía ajena, solo distinta. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Se giró de golpe, los ojos bien abiertos. Jonas estaba afuera en el establo. Abrió la puerta con cuidado. Un hombre se encontraba allí. Abrigo polvoriento, bigote oscuro, cabello grasoso peinado hacia atrás, un rifle cruzado en la espalda. Clara se puso tensa. «¿Eres la mujer de Jonas Ailes?», preguntó el hombre. Ella dio un paso afuera manteniendo la puerta entreabierta tras de sí. «¿Quién lo pregunta?» «Me llamo Hatch, cazador de recompensas. Oí que por aquí andaba una muchacha que encajaba con la descripción de una que escapó de una subasta de bandidos». Entrecerró los ojos. «Y diría que podría ser tú». Ella no respondió. Le costaba respirar. Sentía el corazón retumbarle en las costillas. «Tranquila», dijo Hatch con una sonrisa torcida. «No vengo a llevártela. Solo quería saber si los rumores eran ciertos, que pagó plata por ti, y no te pidió nada a cambio». Ella no dijo palabra. Él se recargó en el poste. No hay muchos hombres así. La mayoría tarde o temprano toma lo que paga. Clara apretó las manos a los costados. Él sonrió de lado. «Pero tal vez tú lo diste gratis. Quién sabe, tienes cara de agradecida». Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos en el patio. Jonas. No dijo nada al acercarse. Solo caminó tranquilo con la mirada helada. «Lárgate de mi tierra», soltó con tono plano. Hatch ladeó la cabeza. No quería bronca. Solo vine a ver si era verdad que andaba viva una mujer que el pueblo ya daba por muerta. «No está muerta», dijo Jonas. «Y no es tuya». Hatch los miró a los dos. No sabía que pisaba un matrimonio. Jonas no pestañeó. «No lo pisas, pero estás a punto de salir de aquí». Hatch alzó las manos en burla. «Está bien, está bien». Se dio la vuelta. «Sigo pensando que es un desperdicio, lo que haces, alimentar lo que ya está roto. Pero bueno, es tu plata». Se alejó silbando. Clara quedó inmóvil en la puerta. Jonas se paró a su lado, observando hasta que Hatch desapareció del todo. Ella lo miró. «¿Crees que soy una carga?». «No. Pero la gente seguirá viniendo, preguntando, mirada firme.
Tú no pediste que te subieran a esa tarima, no fue tu elección, pero elegiste quedarte. Ella tragó saliva. Eso significa algo para mí, agregó. Clara volvió a entrar en la cabaña. Los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, se sentó en la mesa, mirando sus manos. No se dio cuenta de que su cuerpo temblaba hasta que Jonas le puso una taza de café frente a ella. La tomó con ambas manos, aunque quemaba. Él se sentó del otro lado, no dijo nada. Pasado un rato, ella habló, no se equivoca, sobre lo que piensa la gente. Jonas no se movió. Sé cómo me ven, dijo. Una mujer que fue vendida, marcada, tocada por hombres que no pidieron permiso. Él sostuvo su mirada. Tú no eres lo que te hicieron. Clara bajó la vista. Voz apenas audible. Me da miedo que no me dejen ser otra cosa. Él se inclinó un poco hacia ella. Entonces construimos una vida donde sus voces no alcancen. Ella levantó la mirada. ¿Dejarías todo esto? Él negó con la cabeza. No. Pero levantaría muros más altos. No cambiaría nada más. Sus ojos brillaron con un calor tranquilo. Y agregó, y no me importa lo que piensen. Yo sé quién eres. Esa tarde, cuando el sol ya se había escondido detrás de la Sierra Clara, caminó hasta el límite del terreno y se sentó en una piedra junto al corral. Observó cómo la última luz bañaba las colinas. Sus dedos jugaban con el borde de la falda que Jonas le había confeccionado. Pensó en una palabra que él no había dicho. Esposa. No lo era. Aún no. Quizás nunca. Pero en cierta forma sí lo era. Y él era suyo, no como posesión, ni por nombre, sino por cómo la miraba sin vergüenza, por cómo se interponía entre ella y su pasado, incluso cuando no era su obligación. Aquella noche, por primera vez, no durmió en el catre. Se acostó junto al fuego en el suelo, cerca de donde Jonas solía tenderse. No se tocaron, pero sus manos quedaron a escasos centímetros, y ambos durmieron sin moverse en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando Clara despertó junto al fuego, las brasas aún conservaban un leve resplandor. Un tono naranja suave iluminaba el hogar. La habitación olía levemente a humo de pino y restos de café. No había tenido sueños. Su cuerpo no dolía. Respiraba con calma. Se giró con lentitud. No quería despertarlo. Jonas dormía boca arriba, un brazo doblado detrás de la cabeza. El otro descansaba relajado sobre el pecho. Su barba se había oscurecido durante la noche. Aún dormido, su mandíbula mantenía la tensión. Una cicatriz le cruzaba el antebrazo. Fina, pálida, antigua. Clara se incorporó. Pasó los dedos por su propio brazo. Ella también tenía cicatrices, de otro tipo, algunas visibles, otras no. Se levantó sin hacer ruido, avivó el fuego, preparó el café. Para cuando él abrió los ojos, ella ya se había vestido, y se peinaba junto a la puerta. Él se incorporó en silencio. Sus miradas se encontraron. Algo fluyó entre los dos, no dicho pero comprendido. Ella le ofreció la taza. Él la tomó. No dijeron nada hasta después del desayuno, sentados en la mesa. El vapor se alzaba de 2 platos de hojalata con atole de maíz y tocino salado. Jonas finalmente dijo, «¿Dormiste mejor?» «Sí». Él asintió. «¿Y tú?», preguntó ella. «También». Comieron sin más palabras. Más tarde, mientras ella barría el porche y él afilaba su cuchillo de desollar, Clara rompió el silencio otra vez. «¿Extrañas a tu hermano?» Él alzó la vista. La mandíbula se le endureció, cada día. «¿Cómo se llamaba Ethan?» Ella asintió. «¿Cómo era él?» Jonas se detuvo, más gracioso que yo. Y más listo también. No le gustaba pelear, pero se alistó conmigo de todos modos. Pensaba que si íbamos juntos, tal vez regresaríamos vivos. Pasó el filo del cuchillo otra vez.
Lo dejaron atrás durante una retirada. Yo no fui lo bastante rápido para volver por él. El pecho de Clara se encogió. No fue tu culpa. Él no respondió. No de inmediato. Entonces no importa. Igual lo cargo. Ella bajó del porche. Yo también cargo cosas. Se quedaron así un momento. Solo el viento movía las hierbas altas detrás del establo. Entonces Jonas dijo, ¿quieres cabalgar? Ella parpadeó. Ahora tengo una silla de más. Te vendría bien moverte. Estirar un poco. Lo decía en serio. Pero en su tono había algo más profundo. Como si la estuviera invitando a ocupar su lugar en el mundo otra vez. Ensillaron los caballos. Él la ayudó a montar. Le sostuvo el estribo, pero dejó que ella subiera sola. No se metía de más. Cabalgaron más allá del arroyo rumbo al filo de las colinas. El cielo se extendía amplio. Las nubes bajitas plateadas. El aire olía a cedro y a lluvia lejana. Clara fue soltando las piernas mientras avanzaban. Su espalda se enderezó. No se había subido a un caballo desde antes del ataque en el sendero de carretas, pero su cuerpo recordaba el ritmo. Al llegar a la cima se detuvieron. Ante ellos se abría el valle. Todo matorrales, cauce seco y manchones de mezquite. Clara lo contempló en silencio. Jonas la observaba. Ella giró la cabeza apenas. ¿Alguna vez pensaste en empezar de nuevo? Él lo meditó. Antes, sí. Luego creí que no lo merecía. Ella lo miró. ¿Y ahora? Ahora pienso que quizá no se trata de merecerlo. Volvieron al paso. Al llegar a la cabaña, Jonas desmontó a ambos caballos. Clara se quedó cerca, observando cómo se le marcaban los músculos bajo la camisa mientras trabajaba. Esa noche, cuando el fuego ya ardía y habían recogido la cena, ella no se acostó al otro lado del cuarto. Se sentó junto a él en el suelo, cerca, sin tocarlo, pero cerca. Él no se apartó. Ella dijo en voz baja, «Nunca intentas tocarme». Él la miró de reojo. «No me parece correcto». «Aún no lo parece», dijo ella, «pero yo quiero». Él la miró por más tiempo esta vez. «Solo si lo dices en serio». «Lo digo». Ella extendió la mano despacio y la apoyó sobre la de él. Sus dedos giraron bajo los suyos y la sujetaron con suavidad. Se quedaron así un rato. Y ella se inclinó. Él acortó la distancia. El beso fue suave con duda. Apenas un roce entre sus labios. Pero cuando él alzó la mano hacia su mejilla, y ella no se apartó. Al contrario, se acercó más. Y entonces se hizo más profundo. Su respiración se cortó. Él le acarició la mandíbula con el pulgar tranquilo. No hubo prisa. No era para olvidar. Era para quedarse. Al separarse, ella apoyó la frente en la de él. No hablaron. No hizo falta. Después ella se acostó a su lado, vestida envuelta en una manta, su espalda rozando apenas el pecho de él. La mano de Jonas descansaba en su cintura inmóvil y cálida, y por primera vez se durmió sabiendo que no despertaría sola. Clara despertó sintiendo calor, no del fuego, sino del cuerpo firme de Jonas detrás de ella. Su brazo aún la rodeaba por la cintura, sin apretar, solo posado allí, con esa confianza que tardó semanas en formarse. La manta había bajado hasta su cadera. Sus piernas desnudas se enredaban con las de él bajo la tela. Su blusa estaba arrugada, el cuello un poco abierto, donde la mano de él se había deslizado horas antes del amanecer. No por deseo, ni por querer poseerla, sino solo para sentir que ella estaba ahí, presente, viva. Permaneció quieta unos instantes, los ojos entrecerrados escuchando la cadencia tranquila de su respiración. El viento gemía suave entre las vigas. Afuera un ave empezó a cantar. Él se movió ligeramente. «¿Estás despierta?», preguntó ella en un susurro. «Sí», murmuró él. Ninguno se movió.
Ella giró un poco la cabeza. Estuvo bien anoche. Él no dudó. Fue verdadero, y eso bastaba. Más tarde ella se vistió sin apuro mientras él salía a revisar los caballos. Sus costillas ya no dolían al levantar los brazos. Los moretones se habían vuelto apenas un recuerdo. Se observó en el espejo rajado sobre el lavamanos. La mujer que le devolvía la mirada en el espejo había atravesado cosas que nadie debería vivir, pero ahora se veía más entera. La mirada más firme. Salió de la cabaña. Jonas estaba cerca del corral, enrollando una soga. Al verla, alzó la vista. «¿Vas a salir otra vez hoy?», preguntó. Ella asintió. «Sí, pero esta vez quiero ir más lejos». Él le devolvió un gesto breve. «Bien. Hoy montarás al alazán». Ensillaron los caballos y cabalgaron hacia el sur en dirección al borde del cañón, donde la tierra se hundía entre barrancos pedregosos. El cielo se abría limpio y extenso. El viento jugueteaba con el cabello suelto de Clara. Jonas iba algo por delante, volviendo la cabeza de vez en cuando para ver si ella seguía bien montada. Ella notó cuán natural le resultaba ya ese ritmo entre los dos, su paso, guiando ella, siguiéndolo. Ambos en silencio atentos. Al llegar a una meseta seca, desmontaron. Clara se agachó y acarició la piedra fresca, percibiendo cómo el mundo allá afuera se quedaba quieto. Y entonces lo escuchó. Cascos. No eran los suyos. Jonas también lo oyó. Giró la cabeza con lentitud. 4 jinetes aparecieron por el sendero, cubiertos de polvo. Uno de ellos era el cazador de recompensas, Hatch. Los demás le eran desconocidos. Todos iban armados. Clara sintió un nudo en el estómago. Jonas se colocó delante de ella sin decir palabra. Hatch tiró de las riendas. «Te dije que traía problemas», soltó Hatch. Jonas no contestó. «Está marcada», continuó. «Aquella subasta no fue legal, eso sí. Pero su nombre sigue en el registro del depósito. Un tipo allá por el este dice que le pertenece, que es su propiedad». «No lo es», replicó Jonas tajante. Los otros hombres se removieron incómodos. Uno ajustó la correa de su rifle. «Venimos en son de paz», dijo Hatch, «pero la paz también tiene su límite». Jonas no parpadeó. «Den la vuelta y márchense, o meto a los 4 bajo tierra». Clara dio un paso adelante. «Jonas». Él miró hacia atrás. No había rabia en su mirada, solo claridad. Ella se colocó a su lado. «No voy a irme con él», declaró, «pero esto no tiene por qué terminar en pelea». Hatch sonrió con desdén. «Qué ternura. No tienes derecho a opinar. El papel dice que ya estás comprometida». Jonas dio un paso adelante. Fue entonces cuando Clara hizo algo que nunca había hecho. Metió la mano en el abrigo de Jonas y sacó el recibo plateado que él había guardado, la única prueba del trato que la había liberado. Lo sostuvo en alto. «Este es el único papel que importa. Él pagó. Nadie más lo hizo». Uno de los otros hombres frunció el ceño. «Espera, ¿qué es eso? Registro de la subasta», dijo Jonas. «Si está en tus libros, será con ese número. Esa fue la venta final. Yo pagué limpio». «No importa», soltó Hatch. «La reclamación dice que ella». «Dijiste que venías en son de paz», lo interrumpió Jonas. «Entonces márchate». Se hizo una pausa larga. Finalmente uno de los otros jinetes tiró de las riendas de Hatch. «No vale la pena morir por esto, Hatch». Hatch miró fijamente a Jonas, luego clavó la vista en Clara y escupió al suelo. «Como quieras». Se dieron la vuelta. Los vieron alejarse hasta que el polvo se disipó. Jonas miró a Clara. Tenía razón. Ella asintió. «No quería seguir escondiéndome». Él también asintió. «Y no lo hiciste». Esa noche Clara se quedó de pie junto a la ventana después de la cena, con los brazos cruzados, mirando cómo salía la luna. Jonas se acercó por detrás.
Su mano rozó su espalda. ¿Tienes miedo de que vuelvan?, preguntó. Tal vez. Pero ya no me siento impotente. Él esperó. Ella se giró hacia él. Nunca tuve una elección. Hasta ahora. Él le tocó suavemente la mejilla. Siempre la tuviste. Solo necesitabas a alguien que te lo dijera en voz alta. Ella se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez más largo. Sus manos se deslizaron bajo la camisa de él. Las manos de él rodearon su cintura. Esa noche, la manta fue dejada a un lado. Lo que pasó entre ellos no fue desesperado, ni apresurado. Fue lento, seguro, piel contra piel, la respiración entrelazada. Un silencio que no reclamaba el cuerpo sino la calma. El derecho a elegir, el sentido de pertenencia. Al amanecer, ella seguía entre sus brazos, y no necesitaba preguntarle si él deseaba que se quedara. Ya lo sabía. A mitad de semana llegó una tormenta, no de esas que hacen vibrar las ventanas o tiran ramas, sino de las que se asientan lentas y pesadas sobre la tierra. Cielo gris, aire espeso, el tipo de silencio que precede a un cambio. Jonas y Clara pasaban los días con una tranquilidad compartida. Ocupaban el mismo espacio como si siempre hubiera sido suyo. Ella ya no pedía permiso para usar sus herramientas, lavar sus camisas o ensillar el caballo. Él ya no la miraba con distancia medida cuando se acercaba demasiado. Sus vidas comenzaban a entretejerse. La rutina, los gestos suaves, el calor compartido bajo las cobijas al anochecer. Ahora ella cocinaba sin preguntar, y él lo permitía. Pero bajo todo eso, Clara sentía algo agitándose. Una inquietud, no miedo, no remordimiento, sino una pregunta que aún no se atrevía a pronunciar. Una tarde se sentó afuera, con las manos sobre el vientre, sintiendo el último calorcito del sol antes de que las nubes lo cubrieran. Estaba más cansada de lo normal, con náuseas al despertar, el pecho más sensible, y su cuerpo, que por fin sentía como suyo, estaba cambiando otra vez. Aún no se lo había dicho a Jonas, todavía no. En su lugar pasó las siguientes horas limpiando la cabaña de arriba a abajo. Ese acto le daba paz. Le ofrecía algo que pudiera controlar. Sacudió las alfombras, restregó la mesa, acomodó la leña junto al fogón. Para cuando Jonas volvió desde la ladera sur con las botas llenas de lodo y los hombros húmedos, el interior de la cabaña estaba reluciente y olía a jabón y ceniza reciente. Él lo notó. Anidando, preguntó con una sonrisita apenas dibujada. Ella trató de disimularlo. Tal vez. Pero él vio la rigidez en sus hombros y cómo sus manos aferraban el trapo con el que había estado secando. Él se acercó despacio sin hacer ruido. ¿Te pasa algo? Ella lo miró, con los ojos todavía llenos de duda. No lo sé. ¿Estás enferma? No, no creo. Él esperó, sin presionar, hasta que ella por fin lo dijo. Tengo retraso, 2 semanas. Él soltó el aire con lentitud. Dio un paso atrás y se frotó la nuca. No se veía alterado. Solo estaba tratando de ordenar sus ideas. ¿Estás segura? No. Pero me siento rara. Náuseas en las mañanas, dolores de cabeza, y tengo más hambre. Él asintió. Podría ser el agotamiento, que me está alcanzando, o podría ser otra cosa. Clara lo observó. ¿Estás enojado? Jonas levantó la vista. No. Asustado. Hizo una pausa. Sí, un poco. Ella se sentó en el borde de la cama. Yo también. Él se acercó. Se agachó frente a ella. Apoyó las manos con suavidad sobre sus rodillas. No estás sola en esto, dijo. Ella parpadeó con fuerza. Aunque sea cierto. Aún así, se quedaron así por un buen rato. Esa noche la tormenta se soltó.
la lluvia golpeando el techo, el trueno lejano y grave. Clara permanecía despierta, con una mano sobre el vientre, Jonas a su lado, su pecho contra su espalda, la mano en su cadera. Al día siguiente hablaron poco, pero no era frialdad, era que lo estaban procesando. Al tercer día Clara se levantó antes del amanecer y salió descalza. La tierra olía húmeda y viva. El cielo apenas clareaba, pero las nubes ya se habían ido. Miró hacia el granero. Algo dentro de ella había cambiado. Sabía que el niño los uniría. Pero no era el niño lo que la hacía quedarse. Era que Jonas jamás la había tratado como algo roto. Jamás la tocó sin que ella lo hiciera primero. Jamás le pidió nada que no naciera de ella misma. Él salió tras ella unos segundos después. Las botas crujieron sobre la tierra húmeda. Ella se giró. «Quiero esto», dijo. Él se detuvo. «¿Qué cosa esto?» «A ti. El bebé. Si es que hay uno». Jonas se acercó más. «¿Estás segura?» «Estoy cansada de esperar a que el mundo me dé permiso». Él alzó la mano y le tomó el rostro. «No necesitas permiso». Se besaron despacio con certeza. Esta vez, sin tensión, solo con una promesa tranquila. Pasaron la mañana arreglando una gotera en el techo del granero. Almorzaron junto al fuego. Al anochecer cabalgaron por el sendero, aquel por donde antes ella apenas podía andar. Ahora caminaban lado a lado, su espalda más erguida, la mano de él rozándole el muslo de vez en cuando. Esa noche, acostados en el silencio de la cabaña, ella se volvió hacia él, dibujando con los dedos las líneas de su pecho. «Si es un bebé», dijo, «necesitará un nombre». Él sonrió apenas. «Tengo algunos en mente. ¿Para niño o niña?» Encogió los hombros. «No importa». Clara se acomodó contra su cuerpo. «Entonces esperaremos a ver». Así se quedaron dormidos, juntos envueltos en algo más duradero que solo sobrevivir. Y afuera, por primera vez en semanas, la tierra volvió a estar en calma. Cuando llegó la primavera, la cabaña ya no era la misma. El porche había sido reconstruido ahora, más amplio, con una banca tallada por Jonas con sus propias manos. Nuevas cortinas colgaban en las ventanas cosidas por Clara con manta áspera. Un montón de leña estaba apilado junto a la pared, y una cuerda atravesaba 2 postes cerca del granero, de la que colgaban sábanas limpias, agitadas por el viento. Por dentro también había cambios. El catre ya no estaba. En su lugar, una cama más grande contra la pared del fondo firme, hecha con tablas de pino, que Jonas había traído durante el invierno. El vestido de Clara colgaba junto a la camisa de él en el mismo clavo. 2 tazas de café sobre la mesa, no una. Un segundo par de botas junto a la puerta. Clara se mecía en la silla junto a la ventana, con una mano acariciando suavemente la curva de su vientre. Ya pasaba de su 6º mes, llena, redonda y claramente en espera. El bebé se movía a menudo empujoncitos suaves bajo sus costillas que la hacían detener lo que hacía y sonreír sin querer. Su cabello había crecido. Su piel tenía color de nuevo. Se la veía viva, suave y fuerte al mismo tiempo. Jonas entró desde afuera con los brazos cargados de sacos de grano doblados. Los dejó junto a la puerta, luego se inclinó para besarle la frente. «¿Todo bien?», preguntó. Clara asintió. «No ha parado de patear en toda la mañana». Jonas se agachó frente a ella apoyando la palma sobre su vientre. Él repitió con una ceja alzada. Ella se encogió de hombros sonriendo. «Solo lo presiento». Él sonrió. «Ya empieza a ser terco». Se quedaron así un rato en silencio, en paz. El fuego crepitaba. Afuera el viento movía las ramas. La tierra estaba verde otra vez con flores silvestres brotando al borde del sendero.
Lo peor del año había quedado atrás. Jonas se puso de pie. Mañana iré al pueblo. Clara alzó la vista. ¿Para qué provisiones? Tal vez más harina. Tal vez algo más, preguntó con suspicacia. Él le respondió con una sonrisa pequeña. Confía en mí. Ella negó con la cabeza, pero no insistió. Ya sabía que Jonás no hablaba más de lo necesario, pero cuando decía que haría algo, lo cumplía. Al día siguiente salió temprano a caballo, no sin antes dejarle un beso y la advertencia de que descansara. Clara lo vio alejarse desde el porche con el sol de la mañana a su espalda. Volvió al anochecer. El caballo venía cargado con costales. Pero Clara no vio la harina primero. Lo que notó fueron unas botas pequeñas, colgadas del arzón hechas para un niño, y una camisa de vestir doblada bajo su brazo, y una cofia blanca sencilla metida en el hueco de su codo. Clara salió a su encuentro. ¿Asaltaste una tienda? Jonas sonrió. No, pero sí pasé por casa del pastor. Clara contuvo el aliento. Él bajó despacio del caballo, se acercó y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Cuando la sacó, traía un anillo de plata. Nada ostentoso, solo limpio y liso, como él. Se lo ofreció sin discursos. Solo una frase suave. «Eres mía desde que bajaste de aquel vagón», dijo. «Pero quiero que lo sea también frente a los demás». Las manos de Clara temblaban al tomar el anillo. «¿Estás seguro?», preguntó con la voz quebrada. Jonas la miró directo. «Nunca he estado más seguro». Ella no lloró. No en ese momento. Solo se puso el anillo y lo besó tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Una semana después, llegaron juntos a Gaines Hollow. Clara vestía un vestido nuevo color crema, ajustado a su vientre ya redondeado. Llevaba el cabello trenzado atado con un pedazo de mecate. Jonas usaba su camisa más limpia y sus mejores botas. Cuando entraron en la capilla de madera, la gente se giró a verlos. Esta vez no hubo burlas ni cuchicheos. Algunos inclinaron la cabeza. Otros solo observaron en silencio mientras Jonas Hale tomaba la mano de Clara y pronunciaba sus votos sin adornos, sin teatro, pero con fuerza, con verdad. Clara repitió los suyos con la misma serenidad. Nadie interrumpió. Nadie lo cuestionó. Luego compartieron pan y café fuera del templo mientras los vecinos pasaban a dejar un gesto, una palabra breve. Hatch no estaba. Tampoco los comerciantes. Y no importaba. La vida que habían construido no necesitaba aprobación ajena. Esa noche en la cabaña, Clara descansaba en el porche. Llevaba el abrigo de Jonas sobre los hombros. Él se sentó a su lado, con la mano apoyada en su vientre. «¿Y si es niña?», preguntó ella. «Entonces tendrá tu fuego», respondió él. Ella sonrió. «¿Y tu silencio?». Él soltó una risa corta. El sol se escondió tras el cerro. El bebé se movió una vez, luego se calmó. Jonas besó su sien. No hablaron más. No hacía falta. Estaban en casa, juntos, a salvo, y esta vez para siempre.